Hay un día en la historia que nadie habla. No es el viernes. No es el domingo. Es el día del medio. El día en que todo el mundo que seguía a Jesús pensó que había perdido. Para siempre. Y si alguna vez en tu vida has estado en ese lugar, ese punto exacto entre perder algo y no saber si va a volver, entonces este video es sobre ti. Año 33 de nuestra era. No el Jerusalén de las postales. El real. Calles de piedra caliza. Olor a aceite de oliva y especias. Miles de peregrinos llegados de todo el mundo romano. Es Pascua, la fiesta más importante del año judío. Y el sábado acaba de comenzar. Pero este sábado no se parece a ningún otro. El día anterior, un viernes que empezó como cualquier viernes, un hombre fue ejecutado en una colina a las afueras de la ciudad. No era un criminal cualquiera. Era el rabí Galileo que había sanado enfermos, resucitado muertos, caminado sobre el agua. El que muchos, muchísimos, habían apostado que era el Mesías prometido. Y ahora su cuerpo estaba en una tumba, sellada con una piedra enorme, custodiada por soldados romanos. Y el sábado, con toda su ley, con todo su silencio obligatorio, caía sobre esa muerte como una losa. ¿Sabes lo que es quedarte quieto cuando todo lo que quieres es moverte? Eso fue ese sábado para los que lo amaban. Para entender lo que fue ese día, tienes que entender primero que era el sábado para un judío del siglo I. No era un día libre. No era un fin de semana. Era una declaración teológica viviente. Cada séptimo día, el pueblo de Israel imitaba el reposo de Dios después de la creación. Era la señal exterior de una alianza interior. Y tenía reglas. Muchas reglas. No podías cargar un peso mayor que un higo seco. No podías escribir más de 2 letras. No podías encender fuego. No podías caminar más de 900 metros fuera de la ciudad. ¿Absurdo? No para ellos. Era el privilegio de ser el pueblo elegido. La marca de una identidad completa. Pero ese sábado en particular llevaba algo que ninguna regla rabínica había anticipado. Y aquí viene algo que los neurocientíficos estudian hoy en día y que los discípulos vivieron en carne propia ese día. El trauma borra la memoria de las promesas. El cerebro bajo estrés extremo activa el sistema límbico, el centro del miedo, y apaga el córtex prefrontal. La parte que razona. La parte que recuerda. La parte que conecta el pasado con el futuro. Jesús había dicho claramente, 3 veces, que sería entregado, muerto, y que al tercer día resucitaría. 3 veces. Pero ese sábado sus seguidores no podían recordarlo. El dolor había cerrado ese corredor en su mente. Y tú sabes exactamente de qué estoy hablando. Porque tú también has estado en ese lugar. Donde alguien te prometió algo. Donde Dios mismo te prometió algo. Y el dolor del presente te impidió recordarlo. Eso es el sábado santo. No solo el de Jerusalén. El tuyo. Ahora viene algo que muy poca gente nota cuando lee esta historia. Los enemigos de Jesús lo tomaron más en serio que sus propios discípulos. Los sumos sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato ese mismo sábado. En sábado. Ellos. Los guardianes de la ley. Y le pidieron algo extraordinario, que sellara la tumba y pusiera guardia. ¿Por qué? Porque recordaban perfectamente lo que Jesús había dicho. Nos acordamos que ese engañador dijo, después de 3 días resucitaré. Los que lo odiaban recordaban su promesa mejor que los que lo amaban. Piensa en eso un momento. Los que rechazaban las palabras de Jesús le tenían tanto miedo que movilizaron soldados romanos para evitar que se cumplieran. Mientras sus discípulos estaban encerrados, llorando, convencidos de que todo había terminado. Sus adversarios sellaban la tumba contra un evento que describían como imposible, pero que claramente les quitaba el sueño. Hay una ironía brutal en eso. Y también hay una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces tú también has vivido eso? ¿Cuántas veces has olvidado una promesa de Dios en el momento exacto en que más la necesitabas recordar? No porque no creyeras, sino porque el dolor era demasiado grande. Ese es el sábado más humano de toda la historia. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea vieron dónde enterraban el cuerpo. Volvieron a casa. Prepararon especias aromáticas. Tenían listas para ir a ungir su cuerpo. Y entonces llegó el sábado. Y se detuvieron. Lucas lo escribe con apenas 11 palabras, y reposaron el sábado conforme al mandamiento. 11 palabras que contienen un mundo entero. Con el corazón roto. Con las especias en la mano. Con todo el amor del mundo urgiendo sus pasos hacia esa tumba. Guardaron el sábado. No porque no doliera, sino porque la ley era la ley y Dios seguía siendo Dios. Y luego estaba María, la madre.
Nadie escribe sobre ella en ese sábado. Los textos guardan silencio. Pero ella estaba ahí, en la casa de Juan, sola con lo que el ángel le había dicho 33 años atrás. Su reino no tendrá fin. No había plazo de vencimiento en esa promesa. No había condición que la crucifixión pudiera anular. ¿La creía? ¿Podía creerla? Quizás ese sábado fue para María el sábado de la fe más pura que existe. La fe que no necesita ver. Porque confía en quien prometió. Y en algún lugar de esa ciudad, el templo más hermoso del mundo antiguo seguía funcionando con perfecta precisión ritual. Los sacerdotes ofrecían sacrificios. Los levitas cantaban salmos. El incienso subía, sin saber que el único sacrificio real ya había sido ofrecido el día anterior. Sin saber que el velo del lugar más sagrado ya estaba rasgado de arriba a abajo. Continuaban con el ritual mientras el ritual ya había sido consumado. El mundo entero seguía girando normalmente. Nadie en Jerusalén sabía que la historia había dado un giro irreversible el día anterior. Nada en la superficie indicaba que el eje del universo había cambiado. Pero había cambiado. Ese sábado en Jerusalén no era el final de nada. Era el centro de todo. Era el punto exacto entre la promesa cumplida y la promesa revelada. Y los que lo vivían desde adentro, los discípulos escondidos, las mujeres con sus especias, María con su silencio. Ninguno podía ver lo que ese sábado realmente era. Solo podían vivir la oscuridad y esperar que amaneciera. Hay una imagen que los padres de la Iglesia usaron siglos después para describir ese día. Dijeron que ese sábado fue el día en que el Señor del sábado descansó en el sábado. El que había creado el descanso. El que había dicho que era Señor del séptimo día. Descansaba en la tumba. Porque la obra estaba terminada. Así como Dios descansó al terminar la creación, el Hijo descansó al terminar la redención. Jesús mismo lo había dicho días antes con una imagen que ahora cobra todo su peso. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ese sábado era el día de la semilla en la tierra. La vida invisible. El fruto todavía por manifestarse. La resurrección trabajando en silencio mientras todos dormían y las piedras estaban selladas. Porque Dios obra en la oscuridad. Dios obra en el sábado del silencio. Dios obra cuando los soldados guardan y las piedras están selladas y tú no puedes ver absolutamente nada. ¿Estás viviendo ese sábado ahora mismo? ¿Ese espacio entre tu viernes de pérdida y el domingo que todavía no ha llegado? ¿Ese momento donde las promesas de Dios se sienten lejanas y el dolor del presente aplasta todo lo demás? Si es así, este video no llegó a ti por accidente. Porque ese sábado de Jerusalén tiene algo que decirte hoy. Lo que parece definitivamente enterrado puede ser el lugar exacto donde la vida de Dios está trabajando en la oscuridad, preparando una mañana que nadie todavía puede imaginar, pero que ninguna piedra sellada puede detener. Si este recorrido por el sábado más sagrado de la historia despertó algo en ti, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que en este momento esté entre su viernes y su domingo. Alguien que necesita saber que el sábado no es el final. Y si todavía no formas parte de esta comunidad, suscríbete. Porque cada semana vamos juntos por la historia, la arqueología y la palabra, buscando lo que los textos dicen entre líneas. Lo que el mundo no cuenta. Y lo que tú necesitas escuchar exactamente en el momento en que lo escuchas. Nos vemos en el próximo video.